Continuando el relato de las aventuras y desventuras sufridas por Mencía de Calderón en su travesía del océano, no cabe la menor duda de que, dadas sus características personales y el valor demostrado a lo largo de su arriesgada expedición, no dejó de ser una gran frustración el no poder prestar a la corona el servicio para el que había sido designada, porque Mencía no solo pierde a su pequeña hija Isabel, sino también al hijo mayor del anterior matrimonio de su marido, al que había cuidado como el suyo propio, y que estaba destinado a sustituir a su padre como adelantado. Su misión en América había cambiado sustancialmente respecto a lo que en un principio había imaginado. Por eso trata de cumplir su promesa de dar un matrimonio honrado y cristiano a las mujeres que con ella habían atravesado el Atlántico. Aunque sus objetivos fracasan, ella y todas esas mujeres de alguna forma se convierten en la élite cultural de Paraguay, Uruguay y Argentina. Uno de sus nietos acaba siendo obispo de Tucumán y funda la primera universidad de Córdoba, Fray Fernando de Trejo y Sanabria, primer provincial franciscano, primer obispo criollo y fundador de la Universidad de Córdoba del Tucumán. Fallecido don Fernando de Trejo, María de Sanabria contrajo matrimonio nuevamente con Martín Suárez de Toledo, un oficial del que fuera gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, el insigne Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Con Martín Suárez de Toledo, María tuvo 8 hijos y uno de ellos, Hernando Suárez de Sanabria, más conocido por el apelativo de Hernandarias, fue el primer gobernador nacido ya en el Paraguay. Hernandarias fue el creador de las llamadas reducciones, una palabra que se usaba en aquella época y en aquellos lugares para definir a la comunidad, porque en definitiva significaba reunir o congregar a los indígenas en los asentamientos de la misión. Aunque la labor evangelizadora había comenzado con la llegada de los franciscanos al Paraguay, junto con los descubridores Alejo García y Sebastián Gaboto y el fundador de Asunción, Juan de Salazar, un 15 de agosto de 1537, ellos fueron los que comenzaron a organizar a los indios en asentamientos y Fray Luis de Bolaños redactó la primera gramática, el primer diccionario y un libro de oraciones en guaraní. Hernandarias, además de establecer las reducciones y favorecer la llegada de los jesuitas para dirigirlas, combatió el contrabando con los portugueses y amplió el territorio bajo dominio español, organizando expediciones de exploración al sur del Brasil, la Patagonia y Uruguay. La segunda de las hijas de Mencía de Calderón, Mencía de Sanabria, contrajo matrimonio con el sevillano Cristóbal de Saavedra, hermano del capitán Martín Suárez de Toledo, que ya estaba en Paraguay desde 1542 y se establecieron en Asunción hasta 1564, pasando posteriormente a Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Tuvieron 3 hijos: Mencía Calderón, que se casó con el general Gonzalo Solís de Holguín, continuador de la política de expansión colonizadora que inició Martínez de Irala; Hernandarias de Saavedra, homónimo de su célebre primo hermano, el creador de las reducciones. Siendo un adolescente, ingresó en la carrera militar y participó en numerosas expediciones y en la conquista de los territorios de Paraguay y Argentina, llegando a ser gobernador de Asunción durante un largo periodo de tiempo y más tarde gobernador de Buenos Aires. Hernandarias de Saavedra se casó con la hermana de su cuñado Jerónima de Garay y Becerra Contreras Mendoza, hija de Juan de Garay y de Isabel de Becerra y Contreras Mendoza. Tuvieron 3 hijas, Jerónima, Isabel y María, que a su vez se casaron con primos y miembros de las familias que llegaban a los territorios conquistados, con lo que al final todo quedaba entre la familia, cumpliendo sobradamente y a su modo los mandatos del emperador Carlos I, que fue el que programó, por así decirlo, la solución a los problemas económicos de la corona española sobrevenidos por la desbandada de los conquistadores y las uniones con los aborígenes de las tierras recién conquistadas. Y por último, Mariana de Saavedra, que al parecer debió de quedarse soltera porque no se han hallado datos de su descendencia. Es decir, todos los descendientes de Mencía de Calderón se sobrepusieron a las adversidades padecidas,
En consideración al tiempo gastado en tan largo periplo terrestre, era de esperar que los viajeros que remontaban el río ya estuvieran en Asunción. En realidad, los navegantes subían las corrientes con excesiva lentitud y fue necesario enviar otra embarcación para prestarles auxilio y acelerar su llegada a destino. El hecho real es que partieron de Sevilla en 3 naves el 9 de abril de 1550 y llegaron a pie a Asunción del Paraguay en mayo de 1556. En medio de esta larga travesía, y por referir alguno de los hechos documentados, podemos comentar que un temporal dispersó las 3 naves y un pirata normando abordó en el Golfo de Guinea, en la que viajaban gran parte de las mujeres. Además de padecer hambrunas durante su estancia en la isla de Santa Catalina, frente a la costa de Brasil, sufrieron prisión en el fuerte portugués de Santos. Lucharon contra los antropófagos tamoyos, contra las enfermedades y contra el desánimo hasta que lograron llegar a Asunción del Paraguay, lo que para ellos era poco menos que la tierra prometida. Y en esta aventura emplearon 6 años y 1 mes en llegar a su destino. Sabido es que un error de cálculo llevó a Colón a descubrir el Nuevo Mundo, del que ni aún él sospechaba su existencia. Pero Colón, persuadido firmemente de que la tierra era redonda, buscaba las costas orientales de las Indias en los límites occidentales del Océano Atlántico. Pero la idea de encontrar un camino marítimo para la India no nació en la mente del marino genovés, sino que tenía un origen muy antiguo, encarnada, por decirlo así, en todos los matemáticos del siglo XV. La India era considerada como la cuna de la civilización del globo, no conocida por las naciones de Occidente hasta los tiempos de Alejandro Magno, que la invadió por tierra en aras de la conquista, y excitó siempre la codicia de Europa, que encontraba en ella cuantos tesoros ha producido la naturaleza: diamantes, perlas, coral, oro, marfil, delicadas especias, vistosos trajes, plumas, pieles, medicamentos, ricas maderas, sabrosos frutos, todo lo que prodigaba esta parte privilegiada de la tierra, todo estaba allí al alcance de la mano y ofrecía esplendor al lujo, adelanto a las ciencias, ganancias fabulosas al comercio y un campo ilimitado a la industria de la que fue pasto de la curiosidad. En conclusión, estas aventuras, que componen una larga historia de lo que supuso el hecho del descubrimiento del Nuevo Mundo, son ni más ni menos que una extraña mezcla de acontecimientos extremadamente diversos, nutridos de 1000 historias que compusieron un arduo trabajo, resultado de una fe ciega y un firme convencimiento y una voluntad irresistible.